Cordial saludo. En esta oportunidad vamos a ver cómo se calcula el dígito de verificación para una identidad o un número de identidad de Colombia. Entonces, en este caso, pues vamos a necesitar algunas cosas. Vamos a necesitar unos datos que es principalmente la identidad y a partir de ellos calcular otros tantos. Lo vamos a hacer mediante Excel, las funciones de Excel, y posteriormente lo haremos mediante una UDF o una función definida por el usuario empleando Visual Basic. Entonces, primero lo vamos a hacer por Excel, con las funciones de Excel. Para ello, entonces necesito en principio la identificación. Aquí en la celda A1 escribo la identificación, una identificación, y voy a necesitar calcular unos datos. ¿Qué necesito calcular? Primero, un texto. Es decir, ese texto o cadena de texto la voy a limitar a 15 caracteres para poder realizar los cálculos. Es decir, es un texto que se requiere para poder realizar los demás cálculos del dígito de verificación. Segundo, voy a extraer los números o cada uno de los caracteres y con ellos hacer unas operaciones. Y por último, voy a hacer o emplear la función residuo, la fórmula residuo y agregar unas condicionales para poder calcular como tal el dígito de verificación. Entonces, en principio, ¿qué necesito? Un texto o cadena con el que se va a trabajar. Ese texto o cadena con el cual se va a trabajar va a comprender la identificación unido o concatenado con unos ceros. Entonces, ¿a qué se hace referencia? Ese texto o cadena tiene que tener una longitud de 15 caracteres. La identificación en este caso solo tiene, para este caso, 8 caracteres. Significa que para llegar a los 15, pues me tocaría adicionar unos ceros a la izquierda. ¿Cómo lo hago? Pues entonces puedo realizar con la siguiente función. Puedo colocar una función que se llama derecha. Voy a colocar textos, que serían como tal los ceros. Puedo colocar 15 ceros y lo voy a concatenar con la identificación. Pero de todo ese texto que concateno, solo voy a necesitar los 15 caracteres que se encuentran a la derecha de toda esa cadena, es decir, de toda esa cadena de texto que es estos ceros unidos con la identificación. Entonces, este es básicamente mi texto o cadena con el cual voy a trabajar. También lo pude haber hecho con otra función que se llama repetir. Con repetir, sencillamente escribo el texto, que en este caso es 0, y el número de veces que lo requiero es 15 veces. Este básicamente sería la dimensión de esa cadena de texto. Sin embargo, pues voy a decir que lo quiero repetir 15 veces menos el largo o la cantidad de caracteres que tenga la celda A2. Entonces, en este caso, menos el largo o la dimensión de caracteres que ya tenga esta celda. Por lo tanto, entonces aquí ya vemos que me está trayendo solo 7 ceros. Y por último, entonces lo que hago es concatenar con la identificación. Entonces aquí ya tengo el texto o cadena con el cual voy a trabajar. Es otra forma de realizarlo. Ahora, se supone que debo hallar o extraer de esa cadena de texto cada uno de los caracteres y con cada uno de esos caracteres realizar una operación. Entonces, en ese caso, ¿cómo funciona? Sencillamente, aquí voy a extraer la posición 15, aquí voy a extraer la posición 14, hasta llegar a la posición 1 de esa cadena de texto. Entonces, aquí voy a extraer como tal estas posiciones. Por ejemplo, de esta cadena la posición 15 sería 3. De esta cadena la posición 14 sería 5 y así sucesivamente. Esto entonces lo puedo hacer con una función que se llama extraer o extrae, donde voy a colocar primero el texto o la cadena de texto, posteriormente la posición inicial. La posición inicial la tengo sobre la fila. Voy a
fijar solo la fila, que sería en este caso 1, y posteriormente el número de caracteres es 1. Entonces aquí pues obtengo como tal los datos. Si voy a leer los datos, en la posición 15 hacia la posición 1, obtendría 3, 5, 4, 6, 7, 1, 3, 5 y el resto ceros. Así efectivamente entonces hallo como tal los datos correspondientes a cada una de, digamos, de los textos o de los caracteres que componen esa cadena de texto. Y ahora, ¿qué necesito? Necesito realizar, después de extraer esos caracteres, realizar una operación con otros números. ¿Cuáles son esos otros números? Básicamente son los números que voy a colocar aquí, por ejemplo, el 3, el 7, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 37, el 41, 43, 53, 59, el 67 y acá en este caso también sería el 71. Esto pues básicamente me indica que me veo solo 14 caracteres, o sea 14 números, por lo tanto entonces aquí me hace falta escribir un número. Aquí valido 43, falta el 47, perdón. Entonces 47 y aquí voy a realizar sencillamente una multiplicación, donde voy a multiplicar este dato, o sea, el dato que extraí de la cadena de texto en la posición 15 por el número correspondiente que está en la celda inferior. Y sencillamente estos serían los datos o estos serían los resultados. Ahora bien, ¿qué necesito? Aquí sencillamente lo que necesito es hallar la suma de esos caracteres o de esas operaciones que he realizado. Aquí entonces me da 626. Listo, con ese número 626 ya voy a hacer o emplear la función residuo y sencillamente establecer unas condicionales. Entonces, básicamente, aquí ya tengo como tal uno de los datos principales y voy a hacer uso de la función residuo para hallar pues básicamente la parte decimal o el residuo como tal de esta operación. Entonces coloco la función residuo, selecciono el número y el número divisor sería 11. Es básicamente el número que siempre se emplea. Estos números que también coloqué aquí en la parte superior son los que siempre se emplean para cada una de las posiciones. Entonces aquí me está diciendo que el residuo es 10 y sencillamente voy a aplicar una condicional. Voy a decir que si este dato que me dio acá, o sea el residuo, es menor o igual a 1, sencillamente voy a colocar el mismo dato. Si no, entonces voy a colocar 11 menos el número que me dio, que en este caso sería el residuo. Entonces este sería mi dígito de verificación para este dato que se encuentra en la celda A2. Aquí sencillamente entonces cambio el número o la identificación y pues sencillamente se tendría que cambiar el dato del dígito de verificación. Esta sería la forma de realizarlo mediante Excel, que obviamente corresponde realizar más operaciones. Por lo tanto, entonces esta es la forma como alternativa de realizarlo mediante Excel y vamos a aplicar lo mismo, pero haciendo uso de Visual Basic. Entonces, en este caso, damos al F11, insertamos un nuevo módulo y voy a crear una UDF. Voy a llamarla dígito verificación, dígito ver. Y aquí necesito entonces, ¿qué necesitaría principalmente en esa función? Pues necesito como tal una cadena de texto o identidad. Y esa identidad es de tipo string o una cadena. Y voy a utilizar o necesitar básicamente tres datos adicionales, es decir, tres variables. Primero, la cadena. Segundo, extraer como tal los datos y multiplicar y hacer la respectiva operación de suma. Y por último,
de hallar como tal el residuo. Entonces en este caso voy a establecer unas variables que se llame R1, que sería como tal el resultado 1, el resultado 2, que sería R2, y sería un dato de tipo, pues digamos que numérico. Podría establecerse un dato de tipo long. Y por último, R3, que sería también un dato de tipo long. Entonces ya tengo básicamente todas las instrucciones que necesito, todas las variables que necesito para empezar a construir la función o la fórmula. Entonces lo primero que necesito hacer es construir este texto o cadena. ¿Cómo lo haría en Visual Basic? Sencillamente ese resultado 1 va a ser igual a, podría aplicar las mismas funciones que habíamos hecho anteriormente en el Excel. Entonces sería array de estos ceros y le adiciono la identidad. Y sencillamente solo tomo los 15 primeros caracteres. Entonces, si queremos ver, por ejemplo, la función, a ver qué resultados nos está arrojando hasta el momento, entonces voy a colocar, por ejemplo, aquí resultado con BBA. Entonces, en este caso, el dígito de verificación de esta identidad, pues por ahora sería este. Sencillamente estoy haciendo la primera parte, que es la cadena. Listo. Esa sería mi primera parte. También lo pude haber construido con un string, como lo decíamos hace un momento, o con un repetir. Entonces aquí necesitaría, por ejemplo, el string, el número, que sería 15, el carácter que voy a repetir 15 veces, que sería 0, y lo habíamos hecho de la siguiente forma. Entonces voy a repetir el 15 menos el largo o la cantidad de dígitos que tenga la identidad. Y sencillamente después adicionarle la identidad. Es otra de las formas. De forma tal que obtendría los mismos resultados. Entonces, por ahora, vamos a colocar esto como si fuera un comentario. Ahora vamos a hallar el resultado 2. El resultado 2, ¿a qué hace referencia? Sencillamente a hallar estas posiciones, extraer la posición 15, la posición 14, la 13, etc. y multiplicarlo por cada uno de estos números. Entonces, el resultado 2 sería igual a ¿qué? Entonces sería igual a mid, que básicamente esa función mid es extraer, la función de extraer de Excel. Y entonces aquí necesitaría R1, que es básicamente la cadena, el inicio, que básicamente sería en la posición 15, y el número de caracteres, que sería 1. Ahora bien, esto necesito multiplicarlo ¿por qué? Por este numerito que está en esta parte. Entonces, en ese caso, sencillamente voy a colocar ese número, que en este caso es por 3. Ahora voy a hacer lo mismo para los demás datos. Entonces voy a copiar este dato las n veces que lo requiera. Aquí lo copio 4 veces y sería, digamos que todas las 15 veces. Entonces aquí tendría la posición 15, la posición 14, la posición 13, la posición 12, 11, 10 y todas las demás posiciones. Esto lo estamos realizando de esta forma, pues de esta manera, pero pues hay formas más cortas, una forma más corta que ya la veremos, que es empleando básicamente un for o un bucle. Y aquí sencillamente por la última posición. Y aquí cambio como tal estos números, que en este caso son 7, 13, 17, 19, 23, 29, 23, 29,
37, 41, 43, 41 y 43, 47, 53, 59 y por último 67 y 71. Listo, allá tendría básicamente mi resultado 2. Entonces si lo quiero comprobar, pues me está dando 486, es decir, toda esta operación que hicimos acá ya la estamos realizando dentro de Visual Basic. Listo, aquí ya tengo mi operación número 2. Ahora necesito la operación número 3, que básicamente es hallar el residuo. Entonces R3 sería sencillamente igual a R2, que es 486, con el residuo o empleando residuo y dividiéndolo en 11. Entonces R3 sería igual en ese caso a 2, que es básicamente mi mismo residuo. Y aquí sencillamente voy a colocar lo siguiente, que si R3, en este caso R3, o sea el residuo, es menor o igual a 1, sencillamente coloco R3. De lo contrario, coloco 11 menos R3, el resultado 3. Y obtendría como tal aquí mi dígito de verificación, que es básicamente este mismo que había hallado. Para evitar hacer como tal toda esta fórmula, vamos a hacer otra función que se llame dígito de verificación 2. Es decir, hallar el mismo dígito de verificación, pero con un bucle, es decir, sin emplear tantas funciones aquí en esta parte, sin tantas sumas. Entonces, en este caso, voy a declarar otra variable que se llame AR, y AR va a ser igual a un array que tendría los números por los cuales voy a multiplicar, es decir, 3, 7, 13. Entonces aquí voy a sencillamente copiar esos números. Acá el 3, el 7, 13, 17, 19, 23, 29, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67 y 71. Ese es mi array. Ahora necesito también declarar un número o una letra, pues en este caso sería una letra, que vaya recorriendo ese array. Es decir, si cuando x valga 0, entonces el array será 3. Cuando x valga 1, el array me devolverá 7 y así sucesivamente. Los arrays siempre empiezan en la posición 0, o sea, esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2 y significa que esto llegaría solo hasta la posición 14. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces el for de x va a ser igual desde 0 hasta el último elemento del array, que sería este. Y voy a colocar un next, es decir, voy a hacer un bucle. Y entonces en este caso R2 sería igual. Y aquí voy a sencillamente copiar esta misma función porque es lo que nos va a servir para todo. Entonces R2 es igual a R2 más esto. Entonces voy a necesitar cambiar ciertos datos, ciertas variables. Voy a cambiar la 15 sencillamente por x. Entonces, por ejemplo, 15 menos x. O sea, si a 15 le quito cada uno de estas x, porque x va a valer primero 0, después le va a valer 1, después va a valer 2, etc. Entonces, por ejemplo, si a 15 le quito 0, pues me va a dar 15. Si a 15 le quito 1, me va a dar 14. Y así sucesivamente. Esta x va a ir tomando un valor que va incrementando desde 0 hasta 14. Listo. Entonces aquí tendría como tal estos datos y después lo multiplico. ¿Por qué? Por 3, no, por el dato que esté en el array. Es decir, si x vale 0, pues sencillamente me va a traer el 3. Si x vale 1, me va a traer 7. Y así sucesivamente. Entonces ya no necesitaría como tal estos demás datos y ya habría construido mi for, o sea, mi bucle.
Ahora entonces el dígito de verificación, esta es con la primera función, y ahora mi dígito de verificación con la segunda función va a ser igual a este dato, que pues evidentemente es el mismo valor. Entonces con la función propiamente del Excel nos correspondería realizarlo de esta manera, empleando todas estas funciones, pero con Visual Basic lo podríamos hacer empleando un bucle, como aquí se muestra.